Roma está en guerra. El imperio más poderoso del mundo es gobernado por un hombre que escribe sobre la muerte, el deber y el control del alma. La pregunta no es cómo llegó al trono. La pregunta es, ¿cómo un filósofo sobrevivió al poder absoluto, sin perderse a sí mismo? El amanecer cae sobre Roma como una promesa frágil. Columnas de mármol se elevan entre sombras largas, mientras el imperio respira con dificultad. Las fronteras arden. El norte tiembla. El Danubio es una cicatriz abierta. En el centro de todo, un hombre escribe a solas. No dicta órdenes. No levanta la voz. Reflexiona sobre la brevedad de la vida. Este no es un emperador común. Este es el final de una historia, y el comienzo de otra. Antes del poder, antes del trono, antes del peso del mundo, hubo un niño. Nació en el año 121, en una Roma estable pero vigilante. Su nombre era Marco Annio Vero. No nació emperador. Nació observador. Mientras otros niños jugaban a la guerra, él escuchaba a los adultos, memorizaba gestos, analizaba silencios. El mundo ya le parecía serio. Su padre muere temprano. El vacío no se llena. Se convierte en estructura. Criado por una familia de alto rango, Marco aprende rápido una verdad romana. El linaje no es un privilegio. Es una carga. La disciplina entra a su vida antes que el afecto. Y no protesta. Observa, aprende, se adapta. En su adolescencia ocurre la primera ruptura. Marco descubre la filosofía estoica. No como moda intelectual, sino como refugio, virtud, control, aceptación del destino. Empieza a dormir en el suelo. Viste con sencillez. Entrena su mente como otros entrenan el cuerpo. Aquí nace el conflicto central. Un alma austera, en un mundo de excesos. Nada pasa desapercibido en Roma. El emperador Adriano lo nota. Su inteligencia, su carácter, su extraña madurez. Más tarde, Antonino Pío confirma la sospecha. Este joven no busca el poder, y por eso mismo es peligroso. Roma empieza a girar hacia él. Marco es adoptado, no como hijo, como proyecto político. Se le entrena para gobernar, retórica, derecho, estrategia. Cada lección suma poder, cada día le resta libertad. El filósofo aprende a hablar como político, sin dejar de pensar como pensador. Roma celebra estabilidad, pero debajo del mármol hay grietas. El imperio se expande, pero también se estira. Marco entiende algo que pocos ven. Gobernar no es mandar, es resistir. La corona no es un premio, es una prueba. Aún no es emperador. Aún puede retirarse. Aún puede elegir el silencio. Pero Roma no suelta a quienes ha marcado. Y muy pronto, el filósofo tendrá que decidir si sus ideas pueden sobrevivir al mundo real. El imperio se prepara para entregarle el poder absoluto. Pero nadie, ni siquiera Marco Aurelio, sabe si la filosofía puede gobernar un mundo hecho de guerra. Marco Aurelio no asciende al trono por ambición, sino por deber. Pero Roma no premia la virtud, la pone a prueba. La pregunta ahora no es si puede gobernar, sino si puede hacerlo sin traicionarse. El año 161 llega sin celebraciones excesivas. Antonino Pío ha muerto. Roma guarda silencio. Marco Aurelio hereda un imperio en calma aparente, como un mar quieto antes de la tormenta. No hay rebelión abierta, no hay caos inmediato. Y eso, paradójicamente, es lo más peligroso. Marco hace algo inédito. Comparte el poder con Lucio Vero. No por debilidad, sino por coherencia filosófica. Ningún hombre debería cargar solo con todo. Roma observa con desconfianza. El imperio no cree en la moderación. Marco gobierna sin teatralidad. Escucha más de lo que habla. Lee informes como si fueran tratados morales. Para él, cada decisión es un ejercicio de virtud. Para Roma, esa calma empieza a parecer peligrosa. Lucio Vero representa el otro rostro del poder. Banquetes, excesos, apariencia. Marco no lo confronta públicamente. Aprende, observa, tolera. El imperio se divide entre dos estilos, y una tensión invisible. Desde el este, llega la noticia que nadie quiere escuchar. Los partos avanzan. Las legiones retroceden. La paz será un espejismo. El filósofo tendrá que aprender el lenguaje de la guerra. La guerra no llega con épica. Llega con informes, cuerpos y números. Marco no idealiza el conflicto. Lo detesta. Pero entiende algo esencial. Aceptar la realidad no es rendirse. Es actuar con claridad. Cuando los soldados regresan, traen algo peor que la derrota. La peste se extiende por el imperio. Ciudades enteras enferman. Los dioses callan. El emperador no. Marco no huye. Reduce gastos imperiales. Vende bienes personales. Mantiene el orden sin brutalidad. La filosofía deja de ser discurso. Se convierte en acción. Cada noche, Marco escribe. No decretos, pensamientos, reflexiones privadas, que jamás planeó publicar. Aquí nace algo peligroso. Un emperador que duda, y aún así actúa. La guerra continúa. La plaga no cede. Lucio Vero enferma. El imperio empieza a inclinarse hacia un solo hombre. Marco Aurelio lo sabe. Pronto no habrá con quien compartir el peso. Y el verdadero reinado aún no ha comenzado.
La muerte se acerca al trono. Y cuando Lucio desaparezca, Marco Aurelio gobernará solo. Un imperio en guerra, enfermo, y observándolo todo. Roma ya no es el centro del mundo. El emperador gobierna desde tiendas de campaña, no desde palacios. La pregunta ahora es brutal. ¿Puede la filosofía sobrevivir cuando la muerte está a metros de distancia? Marco Aurelio deja Roma. No como símbolo, como necesidad. El año 166 marca un giro irreversible. El norte del imperio arde. Las tribus germánicas presionan el limes. El emperador cruza fronteras que ningún filósofo había imaginado habitar. El río Danubio no es solo una frontera geográfica. Es una línea ética. Más allá, la civilización se vuelve incierta. Más acá, Roma se aferra a su orden. Marco comprende que gobernar es sostener ese equilibrio invisible. No hay lujo. No hay mármol. Solo tiendas, barro y hombres cansados. Marco vive como sus soldados. Come lo mismo. Duerme poco. El emperador se vuelve presente, visible, humano. Las batallas no se narran con gloria. Son confusas, ruidosas, anónimas. Marco observa cuerpos caídos sin triunfalismo. Aquí aprende una verdad dura. La victoria también deja cicatrices morales. El invierno cae como castigo. Los hombres se enferman. Los suministros fallan. El emperador no se retira. Resiste. Y al resistir, se transforma en símbolo silencioso. Las tribus no son monstruos. Son familias defendiendo su espacio. Marco lo entiende. La guerra deja de ser ideológica y se vuelve trágicamente humana. En noches húmedas, Marco escribe. No para la historia, para sobrevivir. Cada pensamiento es un ancla. Cada frase, una forma de no perderse en el caos. Escucha a centuriones, a médicos, a hombres comunes. Gobierna con información, no con impulsos. El liderazgo deja de ser vertical y se vuelve orgánico. Las victorias llegan, pero no alivian. Cada día suma responsabilidad. Cada noche resta energía. El emperador envejece en tiempo acelerado. En el barro del norte, Marco entiende algo definitivo. Gobernar no es dominar a otros. Es dominarse a uno mismo, cuando nadie está mirando. Pero esa claridad tiene un costo. Mientras el emperador resiste en la frontera, Roma cambia sin él, y el mayor peligro ya no viene del norte. Viene del interior del imperio. Marco Aurelio gana batallas en la frontera, pero empieza a perder algo más difícil de recuperar. Control sobre Roma. El poder no siempre ataca de frente. A veces espera pacientemente desde dentro. Roma continúa funcionando, pero algo se siente distinto. El emperador no está. El Senado debate. La corte murmura. La ausencia de Marco se convierte en un espacio que otros intentan ocupar. En Roma, las lealtades son líquidas. Generales ganan prestigio. Gobernadores acumulan influencia. El nombre de Avidio Casio empieza a escucharse con más frecuencia. Demasiada frecuencia. Llega una noticia fragmentada, confusa, peligrosa. Se habla de rebelión en Oriente. Se habla de un nuevo emperador, proclamado por sus tropas. Marco no reacciona con ira. Reacciona con silencio. Marco enfrenta una paradoja brutal. Castigar con dureza preserva el orden. Perdonar preserva la coherencia moral. La filosofía no ofrece respuestas fáciles cuando hay miles de vidas en juego. El emperador actúa. No por orgullo. Por responsabilidad. Se prepara para marchar contra un posible traidor. No con odio, sino con una claridad devastadora. Antes del choque final, llega la noticia impensable. Avidio Casio ha muerto. La rebelión se disuelve sin batalla. El imperio se salva. Pero la grieta ya existe. Marco hace lo impensable. Perdona a los aliados del traidor. Protege a su familia. El poder absoluto decide no vengarse. Roma no olvida ese gesto. El imperio sigue en pie. Pero Marco comprende algo inquietante. El mayor enemigo no es la guerra ni la traición. Es el desgaste interno. Y aún no ha terminado. El emperador ha vencido sin derramar sangre romana. Pero la paz es frágil. Y mientras Marco Aurelio envejece, surge una pregunta inevitable. ¿Quién heredará un imperio tan pesado como su conciencia? Marco Aurelio logró gobernar un imperio sin convertirse en tirano. Pero hay una batalla que ningún emperador puede evitar. La que ocurre en su propia casa. Ahora todos miran hacia el futuro. El imperio no puede detenerse. Necesita un heredero, un nombre, un rostro. Cómodo, su hijo, crece bajo la sombra del filósofo. No conoce la escasez. No conoce la duda. Donde Marco fue formado por la pérdida, Cómodo es moldeado por el privilegio. La diferencia es silenciosa, pero profunda. Marco observa a su hijo con atención filosófica. Busca virtud, busca disciplina, busca templanza, encuentra carisma, y un gusto peligroso por la adoración. El emperador rodea a Cómodo de maestros, generales y pensadores. Pero la educación no garantiza carácter. Marco lo sabe. Y aún así insiste. La esperanza es una forma de resistencia. Marco escribe sobre virtud, pero no puede escribirla en el alma de otro. Aquí nace su mayor contradicción. El hombre que acepta el destino. Empieza a temerlo. Roma mira a Cómodo con curiosidad.
Algunos ven juventud, otros ven peligro. El nombre del futuro emperador empieza a circular. Sin consenso. Marco podría adoptar. Podría elegir a otro, pero decide algo distinto. El filósofo cede ante el padre. Cómodo será el heredero. Esa noche, Marco escribe más que nunca. No para justificarse. Para entenderse. Sabe que esta decisión no es estoica. Es humana. El imperio ya tiene futuro. Pero el presente se vuelve frágil. Marco Aurelio ha tomado su decisión más difícil, y la historia no se la perdonará fácilmente. El filósofo ha elegido sangre sobre razón. Una pregunta queda suspendida. ¿Puede un buen hombre garantizar un buen sucesor? Marco Aurelio ha sobrevivido a guerras, plagas y traiciones. Pero ningún emperador gobierna sobre la biología. La pregunta ya no es si caerá, sino qué dejará en pie cuando su cuerpo diga basta. El emperador vuelve al norte. Otra vez el barro. Otra vez el frío. Pero ahora el desgaste no es solo del imperio. Es interno, profundo, irreversible. La enfermedad aparece sin dramatismo. Dolor persistente, fiebre, debilidad. El cuerpo recuerda algo que el poder suele olvidar. Todo es finito. Aún debilitado, Marco gobierna. Escucha informes recostado. Firma órdenes con manos temblorosas. Cómodo acompaña al emperador. Mira el poder de cerca por primera vez. Pero no observa el sacrificio. Observa la autoridad. En el aislamiento del campamento, Marco escribe con urgencia. No para enseñar, para recordarse. Estas notas privadas se convertirán en una de las obras filosóficas más influyentes de la historia. Pero él no lo sabe. Ni le importa. Marco no teme morir. Teme fallar en el último tramo. Acepta la muerte como parte del orden natural. La serenidad no es ausencia de miedo. Es disciplina frente a él. Marco aconseja a su hijo. No con discursos largos. Con frases cortas. Secas. Definitivas. Virtud. Moderación. Responsabilidad. La noticia corre rápido. El campamento se detiene. Los soldados no celebran. No lloran. Guardan silencio. El filósofo ha caído. No hay vacío de poder. Cómodo es proclamado emperador de inmediato. Roma no espera. El imperio nunca espera. Algo se percibe distinto desde el primer día. La solemnidad se reemplaza por espectáculo. La moderación por necesidad de aplauso. El poder cambia de ritmo. Las reflexiones de Marco quedan atrás. No se leen. No se citan. La filosofía pierde su lugar en el gobierno. Roma empieza a gobernarse por impulso. Cómodo está listo. Al menos en apariencia. Y el imperio pronto descubrirá que heredar el poder no es lo mismo que saber usarlo. El imperio estuvo gobernado por la razón. Ahora será gobernado por un hombre criado en el poder. La pregunta ya no es quién manda, sino qué pasa cuando la virtud deja el trono. Cómodo busca adoración. Se muestra. Se exagera. Se representa. El emperador ya no gobierna. Actúa. Y Roma aplaude. Por ahora. Padre e hijo nunca estuvieron tan lejos. Uno escribió para dominarse. La otra gobierna para ser visto. El experimento ha terminado. El pueblo empieza a notar la diferencia. Las decisiones son erráticas. La estabilidad se resiente. La nostalgia se vuelve política. Con la muerte de Marco Aurelio, no muere solo un hombre. Muere una forma de gobernar. El último emperador filósofo ha desaparecido. Y Roma entra en otra era. El trono sigue en pie. Pero la virtud ya no lo ocupa. Y la historia pronto juzgará cuánto costó perder a un emperador que pensaba antes de mandar. A veces un hombre solo se entiende cuando desaparece. Roma no sabía lo que tenía, hasta que lo perdió. La pregunta ahora es incómoda. ¿Y si el verdadero legado de Marco Aurelio no fue su gobierno, sino el contraste? El gobierno continúa, pero sin dirección moral. Las decisiones se multiplican, el criterio se diluye. El poder sigue existiendo, pero ya no pesa igual. Roma se mueve, sin brújula. Cómodo gobierna desde la imagen. No busca estabilidad, busca presencia. El poder se vuelve una puesta en escena constante. La política se transforma en espectáculo. Las instituciones se vacían lentamente. El Senado ya no aconseja, observa. El equilibrio romano se rompe sin ruido. La república que sobrevivía en las sombras empieza a desaparecer. El nombre de Marco Aurelio vuelve a circular. No como propaganda, como comparación. Y ninguna comparación favorece al presente. Los impuestos aumentan. Las decisiones se contradicen. El humor del emperador se vuelve ley. La gente no cita filosofía, pero reconoce el desorden. Sin autocontrol, el poder acelera. Cómodo confunde obediencia con adoración. La distancia entre gobernante y gobernados se vuelve abismo. No en carne, en ideas. Sus pensamientos empiezan a copiarse, circular, sobrevivir. Lo que escribió para sí mismo se vuelve espejo para otros. La filosofía regresa, como resistencia silenciosa. Uno gobernó para dominarse, el otro gobierna para ser visto. Roma entiende tarde la diferencia.
historiadores, empiezan a unir puntos. Gobernar con virtud no era debilidad. Era una forma avanzada de fuerza. Una que casi nadie supo imitar. Marco Aurelio ya no gobierna, pero su ausencia gobierna el juicio del tiempo. Y Roma, sin saberlo, empieza a extrañar al emperador que dudaba. El imperio sigue su curso. Pero la historia empieza a hacer algo peligroso. Comparar. Y cuando eso ocurre, el legado del filósofo se vuelve inevitable. Los imperios caen. Los nombres se desgastan. Pero algunos hombres sobreviven a los siglos. La pregunta final se acerca. ¿Por qué Marco Aurelio no fue olvidado? El imperio sigue avanzando. Y retrocediendo. Crisis. Emperadores efímeros. Violencia interna. Nada de esto sorprende a la historia. Lo que sorprende es el contraste con un pasado reciente, que ya parece inalcanzable. Los romanos empiezan a recordar a Marco Aurelio de forma distinta. No como guerrero. No como conquistador. Como referencia moral. Los textos escritos en tiendas de campaña cruzan generaciones, copiados a mano, protegidos del olvido. Un emperador que escribió para sí mismo empieza a hablarle al futuro. Marco no se presenta como héroe, se presenta como hombre, duda, se corrige, se observa. Y eso lo vuelve extrañamente moderno. Siglos después, pensadores, líderes y artistas lo citan. No por nostalgia romana, por necesidad interior. El autocontrol se vuelve un bien escaso. Gobernar con virtud no era utopía. Era un experimento frágil. Funcionó mientras el hombre resistió. Falló cuando la virtud dejó de importar. ¿Fue Marco Aurelio un buen emperador? La historia responde con cuidado. Fue algo más raro. Fue coherente. El tiempo ha hablado. Marco Aurelio deja de ser solo romano. Se convierte en símbolo. Y el mundo moderno empieza a escucharlo. La historia ya juzgó al emperador. Pero queda una pregunta más profunda. ¿Qué nos exige hoy un hombre que gobernó pensando antes de mandar?